y las voy grabando y luego las junto y las intento subir a YouTube. Ok, bueno, nada, vamos a arrancar. Antes de nada, buenas tardes a todos y sobre todo gracias por apuntaros una vez más. Después de la del martes, pues a ver si podemos terminar un poquito con todos esos conceptos que estuvimos hablando el martes y también un poco con la idea de enfocar cómo queremos plantear alguna cosita más cara a la semana que viene. Y luego, pues sobre todo, daros un poco la oportunidad de si podemos, cuando terminemos ahora en un momento el poquito temario, digamos, que nos queda por ver, daros a vosotros la oportunidad pues, de preguntar lo que queráis al respecto de la defensa, ya sea de la defensa como las normas como tal, o las normas como tal, o incluso pues, si queréis alguna especie de ejercicios, alguna cosita que podamos pues, bueno, comentar entre todos, que no sea un poco, que no quede solo en lo que yo os pueda contar, sino que joder, estamos ahora mismo 30 personas aquí apuntadas y cada uno quizá pueda comentar al respecto. El otro día, bueno, pues nos quedaba poquito y como nos quedaba poquito y pensando un poco en cómo había ido la charla y en qué cosas podrían quizá servir un poco más, nada, he preparado alguna pequeña cosita extra que no viene en el PowerPoint que os pasé, pero que si os apetece yo os puedo reenviar de nuevo el PowerPoint con los que vamos a ver ahora y así lo tenéis completo. Os comparto el PowerPoint desde donde lo dejamos el otro día y empezamos a funcionar, ¿os parece? Vale. Bien, el otro día nos quedamos en ver un poco sobre las ayudas y rotaciones defensivas. Creo que más o menos hablamos de las situaciones y de Next y de Switch, de cuando recibíamos una penetración, de cuando hacíamos ayuda, cuando no. Y bueno, y luego las situaciones de ayudas más convencionales, evitando hacer ayudas de lado fuerte e intentando bien hacer ayuda con el último jugador del lado contrario, bien hacer ayuda con el jugador más cercano al aro, ¿vale? Comentamos que siempre que el jugador más cercano al aro, pues el atacante fuera un jugador con mucha capacidad para jugar por encima del aro, en nuestro caso, pero en categorías de formación, pues jugadores que tengan una superioridad física clara y que incluso, pues bueno, sean capaces o sean una amenaza clara en el rebote ofensivo, pues podemos intentar evitar hacer esa ayuda con el último jugador y hacerla con el jugador más cercano al aro y hacerla con el último de esquina contraria, ¿vale? Lo que comentábamos era que hacerla con la esquina contraria, el problema que nos puede surgir es que las ayudas quizás sean luego demasiado largas y podamos llegar un poco tarde a esos closeouts o incluso pues, permitir alguna situación de tiro más clara, ¿no? Pues, bueno, eso ya sería una cuestión de decidir por scouting o por estrategia y a cada uno lo que más le favorezca en cada situación, trabajarlo para ello, ¿no? Yo creo que como norma general es mejor siempre hacer la ayuda con el último jugador con el jugador más cercano al aro, por aquello de tener una capacidad mayor de intimidación, por tener una capacidad mayor de ocupar espacio a la hora de cerrar la penetración, pero como digo, pues bueno, pues estos ya son pequeños matices al respecto del trabajo de scouting que nos puede favorecer una cosa o la otra, ¿vale? Bien, revisado esto, vamos a hablar sobre cómo hacemos esas rotaciones defensivas y cómo respondemos a esas situaciones de closeouts, ¿vale? Luego tengo un par de pequeños vídeos que no vimos el otro día que me gustaría que viéramos y hablaremos sobre las rotaciones y después hablaremos sobre comunicación. Bien, hablando de las rotaciones, lo primero y muy importante es que nosotros tenemos que movernos evidentemente cuando se mueva el balón. Cuando estamos en una situación defensiva, generalmente uno de los errores que solemos cometer es que solo nos movemos en función de lo que mi par está haciendo y eso hace que en muchas ocasiones, sobre todo en situaciones de lado débil,
vayamos siempre un segundo tarde, ¿de acuerdo? El problema del segundo tarde no es simplemente el hecho de llegar tarde a una finta o el hecho de llegar tarde a una ayuda, sino el hecho de que en el hipotético caso de que vaya y tenga que regresar, esté jugando siempre a contrapié, ¿de acuerdo? Por eso es algo muy importante el intentar anticipar mis movimientos a 1 o 2 pases vista, de forma que yo ya esté en la posición adecuada y mi pensamiento solo tenga que estar en marcharme y no en fintar y marcharme. Vale. Por eso es muy importante movernos siempre que el balón se mueva. Y esto es un matiz importante. Tenemos que movernos siempre que el balón esté en el aire, ¿de acuerdo? Muchas veces vemos situaciones en las que estamos cerrando una situación de rol o estamos haciendo una ayuda a una penetración y el jugador con balón juega una finta de pase, juega una finta de tiro y el último defensor, el defensor que está cerrando, empieza a marcharse, ¿no? En esa situación en la que el jugador atacante todavía tiene el balón en las manos, el jugador defensor ya se ha marchado y con esa finta pueden intentar ponernos el balón en una situación de más ventaja. Movernos siempre cuando el balón está en el aire, porque en esa situación el balón nunca va a cambiar de dirección. Y lo que decíamos, me desplazo siempre cuando el balón sale, no cuando el balón llega. Tenemos que intentar reaccionar a que nuestro desplazamiento en defensa, da igual en qué situación del campo esté, se produzca cuando el balón sale de las manos del atacante, no cuando el balón llega a la situación del receptor. Cuando llega a la situación del receptor, nos encontraremos con la situación que comentábamos de que tendremos que fintar y volver en vez de estar y marchar. Bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de ese concepto de estar y marcharnos? Muchas veces se trata de colapsar el ataque rival, ¿de acuerdo? Hablábamos el otro día del concepto de hacer el campo pequeño. Cuantos más juntos estemos los jugadores defensores, cuanto más junto esté de mi compañero, cuanto más colapse las situaciones de penetración del atacante, independientemente de que sea mi par o no, el cuadro que se va a encontrar el atacante a la hora de encarar el aro va a invitarle a renunciar. Si yo tengo que llegar y marcharme, esa puerta siempre está abierta, independientemente de que tenga capacidad de piernas para poder llegar a la situación de cerrar, el atacante va a ver la puerta abierta, y ver la puerta abierta siempre implica que tenga una situación de amenaza mayor. Y una vez que nosotros estamos en esa situación adecuada para cerrar esa puerta, tenemos que tener siempre los pesos de nuestro cuerpo distribuidos en los pies de forma que estamos preparados para marcharnos, no preparados para quedarnos. Es lo que hablábamos el otro día al respecto de cuándo tenemos que hacer las ayudas y cuándo no. Estamos en una situación en la que nosotros lo que queremos es echar una mano al compañero, eso que nosotros hablamos de estoy aquí. Comunicar que estoy aquí implica que mi compañero sepa que va a tener una situación de ayuda, pero no implica que vayamos a realizar esa ayuda. Nosotros estamos colapsando la situación ofensiva de forma que estemos preparados siempre, repartiendo nuestros pesos de forma apropiada para estar preparados para marcharnos. Bien. Una vez que decido que me tengo que marchar, ¿cómo me voy? Esto es una cosa muy importante porque generalmente cuando yo estoy pensando en marcharme es porque me va a corresponder hacer una situación de recuperación o hacer una situación de close-out. Por eso, fundamental y muy importante, el otro día hablamos del problema que supone estar en una situación de triángulo defensivo demasiado profunda. El triángulo defensivo que nosotros formemos tiene que ser lo más plano posible, ¿vale? Antes a nosotros, desde luego, en Durango siempre se comentaba, ¿no?, que teníamos que estar en una situación de triángulo que nos permitiera ver al atacante y al atacante con balón y a mi par sin necesidad de mover la cabeza. Sí y no. El gesto de mover la cabeza está claro que es una pérdida de tiempo, que está claro que hay momentos en los que podemos perder de vista la situación de juego, pero una buena posición de piernas no implica estar tan profundo como que necesitemos estar mirando al horizonte para ver las dos opciones defensivas, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar estar siempre en línea de pase. Y como vamos a estar lo suficientemente altos como para estar en línea de pase, hablaremos de que nuestra recuperación al hombre nuestra recuperación al close-out, a nuestro par, cuando el balón vaya a llegar, tiene que ser siempre en línea de pase. Esto va a entorpecer muchísimo el trabajo del ataque de encontrar una circulación clara.
Si nosotros estamos en línea de pase, ese pase tendrá que ser bombeado o tendrá que ser picado. Será más lento y tendremos capacidad para recuperar a nuestro par. Segundo, y esto es fundamental, y luego haremos un clip muy importante que os hará ver un poco a lo que me refiero. Cuando yo estoy en una situación de recuperación, nunca miro el balón. El balón no es la situación importante. El balón es un foco de distracción en estos aspectos. Entonces, nuestra idea cuando estamos en una situación de recuperación es ocupar la línea de pase, ser lo más grandes posibles y correr siempre en la dirección a la que queremos llegar. Es decir, nunca intentar robar un balón, nunca intentar seguir la trayectoria del balón con la mirada, sino correr a la posición adecuada de la forma más rápida posible y siendo lo más grandes posible, olvidándonos totalmente del balón. Esto es algo que nosotros remarcamos mucho a nuestros jugadores. Si ese pase nos pega en la espalda, nos pega en la cabeza, es un balón cortado. Independientemente de que quizá no vayamos a poder robarlo porque nos ha pegado en la espalda, el riesgo que implica mirar ese balón y llegar tarde a nuestro par es un riesgo que mucho mayor que el hecho de no poder robar ese balón, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo en las recuperaciones es llegar y responder el 1 contra 1 tapando el siguiente pase, no es robar ese balón. Entonces, recordad siempre a vuestros jugadores ser grandes, ocupar la línea de pase para entorpecer la circulación de balón y no preocuparnos de si el balón sale de las manos o no sale de las manos, sino preocuparnos de llegar a nuestra posición adecuada la forma más rápida posible. Bien, y por último, evidente, ¿cómo llego a mi posición tras haberme ido? Hablábamos de no mirar el balón, hablábamos de ir en línea de pase, pero ¿cómo tengo que llegar? Primero, fundamental que los últimos pasos antes de llegar a mi situación defensiva tienen que ser cortos. Cuando hablamos de pasos cortos, es de echar el culo al suelo, de tener una posición equilibrada, de bajar el centro de gravedad, que los últimos pasos sean cortos y siempre negando la situación de contrapié, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que llegar con el pie al que quiero evitar adelantado. Nuestro primer objetivo cuando llegamos a ese close-out es responder el 1 por 1, pero no siempre solo es responder el 1 por 1. Por eso, fundamental llegar con la mano alta para tapar el tiro, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar mucho, esto en pista se ve mucho más claro que aquí, pero tenemos que pensar mucho siempre qué mano vamos a levantar a la hora de intentar tapar el tiro. Muchas veces esa mano que levantamos viene condicionada por la dirección en la que venimos, ¿de acuerdo? Si vamos hacia la izquierda, muchas veces tendemos a levantar la mano derecha y si vamos a la derecha, tendemos a levantar la mano izquierda. Pero no tenemos que olvidar muchas veces que por scouting o simplemente por estadística, la mayoría de los jugadores, un porcentaje muy alto de los jugadores son diestros. Entonces, a la hora de intentar tapar el tiro, levantar nuestra mano izquierda nos va a dar unos centímetros más de tapar ese tiro y de entorpecer ese tiro, ¿vale? Recordad que si no llegamos a la mano de tiro, podemos intentar llegar a tapar un poco la visión del jugador. Tapar la visión del jugador es ilegal. Mantener la mano para tapar la visión del jugador es ilegal. Llegar con la mano y tapar tapar la visión del jugador nunca va a ser sancionado. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Mantener esa mano en la cara sí se sanciona, pero poner una mano en la cara y quitarla no se sanciona. Recordad que tenemos que intentar tapar el siguiente pase. Estamos en una situación de close-out en la que si yo he hecho una finta o yo he hecho una situación de estoy y marcharme, alguien más debe hacer esa situación de estoy y marcharme. En esa situación de estoy y marcharme necesitamos ganar ese segundo extra que nos permita hacer una recuperación más sólida. Entonces necesitamos que con la mano que no evita el tiro intentemos tapar la siguiente línea de pase, ¿de acuerdo? Llegamos a un close-out en 45 grados, con mi cuerpo tapo la situación de contrapié y con mi mano tapo la situación de pase a la esquina. Y lo último en este aspecto, y que es algo que remarco creo que en cada diapositiva, tenéis que preparar a vuestros jugadores
también ofensivamente, pero especialmente en defensa para hacer un esfuerzo más. Cuando yo hago un close out y se produce un extra pass, yo tengo que hacer ese esfuerzo de desplazarme para volver a tapar y achicar un espacio que pueda ser ocupado por el atacante para atacar el aro. Cuando yo llego al 1 contra 1 y me superan y estoy en una situación de hombro con hombro, tengo que seguir trabajando para no renunciar y no favorecer la situación de ventaja en esa penetración y no dejarnos siempre vendidos a los interiores. Cuando yo estoy en una situación de defensa interior y tengo que hacer una ayuda a un exterior y recuperar a un grande, acostumbrar a vuestros grandes a hacer esos dobles y triples esfuerzos. Los tienen que hacer constantemente y en cada ejercicio que hagáis, porque es la única forma de que luego eso les salga automático, ¿de acuerdo? Estas son un poquito las ideas que nosotros vendemos al respecto de las rotaciones y de cómo nos movemos para responder los closeouts, y vamos a ver ahora un pequeño vídeo para ver algunos de los clips y a ver si así visualizándolos pues, resulta un poco más sencillo para todos. Bien. Bien, recordad siempre, balón interior, hacemos fintas largas. Esto fue una situación más de scouting que de filosofía defensiva, de ideología defensiva. Pero recordad, colapsamos pintura, respuesta de 1 contra 1 y luego esto es muy importante. Aunque parezca que nuestro jugador aquí está hundido, este jugador en concreto era un jugador que tenía una actividad de manos muy grande y que ocupaba un espacio y tenía una capacidad de reacción muy grande, por lo que, aunque parezca que está hundido, él siempre estaba en línea de pase, ¿de acuerdo? Y él tocaba este tipo de balones. Entonces, esto es fundamental, porque cada balón que tocamos, cada deflexión que generamos, es ese segundo y esa ventaja que el atacante va a perder. Bien. Ved cómo colapsamos pintura y es el siguiente jugador quien hace dudar en el tiro. Vale, una más. Fijaros aquí. Estamos en una situación de lado débil, jugador de balón está por encima de la prolongación de tiros libres, por lo que mi posición ideal es un pie dentro, un pie fuera. Estamos protegiendo la situación de 5 para hacer esa primera situación de ayuda. Y recordad, porque esto es muy importante, si mi atacante no es una amenaza, yo siempre estoy preparado para ayudar a un compañero. Si este jugador renuncia a su posición ofensiva y se va a 9, 10 metros simplemente para ofrecer una línea de pase, yo tengo que estar preparado para colapsar. Colapso y ante esta penetración siempre una mano, fijaros aquí lo que hablábamos, ¿de acuerdo? Siempre cerrado al balón, con el pie alejado un poquito adelantado y la mano alejada un poquito adelantada que nos permita tocar este balón y recuperar esta línea de pase. Bien, lo que hablábamos de nuevo, estar en línea de pase, no estar en triángulo defensivo, sino en línea de pase. Nos permite tocar estos balones y entorpecer la circulación. Una vez más, balón interior, mirad esta posición. No es una situación de triángulo, es una situación prácticamente alineada con el balón inipar. ¿De acuerdo? Y en esta situación siempre es la mano más alejada al balón la que tiene que saltar. No la más cercana, sino la más alejada. Vemos esta situación en la que extendemos la mano más alejada para entorpecer, tapar e incluso robar este balón. Miquel, yo tengo una duda. Dime. Al final está Iker en la línea de pase, pero no llega nunca ni a fintar ni a saltar a la ayuda. No. Entonces, ¿por qué lo mantienes tan cerca? Yo no hago ayudas desde línea de fondo, pero eso es un poco mi idea defensiva. O sea, yo no voy a tirar nunca a este jugador a hacer esta ayuda a una situación de poste bajo o una penetración por línea de fondo. Reconozco que no todos los entrenadores lo hacemos así y que hay gente que tiraría esta situación de ayuda más larga para colapsar aquí y que fuera el penúltimo jugador el que cayera a esquina, ¿vale? Yo no lo hago. Entonces, mi posición defensiva aquí
siempre es colapso de forma que este jugador vea que puede dar una línea de pase abierta aquí, ¿sí? Pero este jugador siempre está preparado para marcharse, no está preparado para ir a la ayuda, ¿de acuerdo? Aquí Iker no tiene la norma de ayudar a Basi a defender y Jesús Fernández interior. La norma de Iker es estar en línea de pase, que Jesús Fernández en este caso vea la línea de pase y tenga intención de sacar este balón para un triple abierto y Iker estar preparado para trabajar el cruzado a la salida. Pero eso es una norma personal, que yo indico a mis jugadores que estén preparados para irse, no preparados para llegar. O sea, aquí el que haría la ayuda sería Juanchi. En realidad, si hiciéramos un trap, la ayuda la haría Juanchi. Sí. Vale. Si nos tiráramos aquí, por norma, yo la haría con Juanchi. Iker fintaría aquí, vendría a la esquina y Cadot, en este caso, en la siguiente situación, vendría aquí. Esa es mi rotación. Estando 4 tiros abiertos, incluso la puedes hacer con Cadot, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cuantos más jugadores puedas dejar aquí para una rotación normal, es luego más sencillo rotar. Y en realidad, en este partido en concreto, la norma era que nos tiráramos de enfrente. Es decir, era Khalid el que se tiraba y Cadot rotaba aquí, Juanchi rotaba aquí, Iker rotaría arriba y Khalid vendría hasta el último jugador. Hay muchas opciones de tirarte a interior cuando quieres tirarte a un trap. En realidad aquí es una situación pura de 1 contra 1, en la que tampoco hay que hacer una ayuda mayor. Permitimos este 1 contra 1 y punto. ¿Vale? Vale. Pero como ves, aquí cuando se gira, Cadot era un poco desordenado. Aquí había que tirarse. Cuando se gira, vale, este es el jugador que se tira. Ya ves que Iker no hace en ningún momento el amago de ir. Simplemente está ocupando una posición que colapse la pintura y preparado para marcharse. Y siempre preparado para sacar la mano más alejada, en este caso la mano derecha. Vale, es que yo lo que veía es que ahí se gira y Iker ni siquiera finta. Entonces, claro, es que no es la norma de Iker, vale, no es fintar, ¿vale? O sea, aquí quien tendría que haber ido, en este caso, era Cadot. Vale. Vale, vale. Vale. Fíjate cómo es la misma serie y hacemos la misma norma, ¿de acuerdo? Me tiro desde arriba, ¿vale? Y rotamos desde el lado contrario. Fíjate cómo Cadot, esto es lo que quería que vierais, ¿sí? Lo que intentamos es darle a Dani un segundo más para hacer esta ayuda. O, perdón, para hacer esta recuperación, ¿sí? Intentamos tapar este pase. ¿Qué ocurre? Y este riesgo existe muchas veces, que nos puedan penetrar, ¿sí? Colapsamos y esto sería una situación de next, ¿de acuerdo? Hacemos ayuda del lado fuerte y este jugador que se ha visto superado hombro con hombro y está viendo espalda del defensor, viene a defender situación de esquina, ¿sí? Basi colapsa pintura y Khalid intenta cerrar última ayuda, ¿sí? En esta situación hemos protegido bien la pintura y hemos ofrecido el pase más largo, que en este caso además era el pase más largo al peor tirador de ellos, ¿sí? Lo que pasa es que Dani aquí llega medio segundo tarde, ¿sí? La idea de la rotación era que Dani tapara esta línea de pase. Si hubiéramos conseguido tapar esta línea de pase, de aquí nos hubieran tirado. Sí, esto es un riesgo que asumes cuando te tiras a un trap interior. Llega a estar. Vale, una de las cosas que no hemos hablado es al respecto de saltar en los tiros, ¿vale? Nosotros marcamos una norma muy clara y es que cuando, por ejemplo, esta situación, en un tiro frontal, si yo puedo llegar ahí y saltar a esta situación para después marcharme a correr al contraataque, lo permitimos, ¿vale? Concedemos una situación de rebote defensivo con un jugador menos, pero intentamos arriesgar para conseguir una situación de palomero adelante. Es la única situación en la que permitimos saltar a un tiro en una recuperación. Cualquier situación de esquinas, tenemos que llegar con el culo abajo, con los brazos arriba y siempre preparados para la respuesta de 1 contra 1. Bien. Disculpa, estaba intentando recordar cuál era la acción. Nos han salido del trap, nos han metido balón en el lado fuerte. Defino lado fuerte porque tenemos 2 jugadores en el lado contrario, por lo que Scott en este caso se queda responsable de 2 líneas de pase, ¿de acuerdo? E intentar recuperar el 1 contra 1, pero sobre todo darle a Mikel medio segundo más
para llegar a la situación interior, ¿de acuerdo? Fundamental tapar la línea de pase, ¿de acuerdo? Intentar entorpecer siempre, cuando hacemos una recuperación, el siguiente pase que el atacante quiera dar, ¿de acuerdo? De esta forma, tocar ese balón nos puede permitir en esta situación tirar un trap, darle a Simon un segundo más para recuperar. Vale. Lo hablamos el otro día, lo más importante cuando hacemos una recuperación de dentro hacia afuera es responder el 1 contra 1. Y una vez que hemos respondido el 1 contra 1, intentar ser lo más agresivos posible. Somos agresivos para que al venir de una situación de close-out todo el mundo esté preparado para defender, ¿vale? Y siempre preparados para echar una mano al compañero. Una más. Respuesta de 1 contra 1. El único paso lateral que permitimos. Es un poco sospechosa la falta en ataque, pero bueno, nos la quitaron, se agradece. No solían darnos muchos regalos en Granada. Vale, recordad que no dábamos opción a pasos laterales más que el primer paso lateral para respuesta de 1 contra 1, ¿de acuerdo? Un paso lateral, pecho y suelo. Vale, y esta es la acción que quería que vierais, ¿vale? Esto es un partido en Morón, que venimos de un triple de Dani de la Rúa, que nos pone 3 arriba a falta de 3 o 4 segundos, y ellos tienen una acción de banda tras tiempo muerto para empatar el partido buscando un triple, ¿de acuerdo? Fijaros cómo juegan una salida de pin down central y la salida, en este caso, que buscan, es al lado débil. Bien, quiero que veáis la recuperación de Iker. No mira el balón, brazos arriba, no ha mirado el balón en ningún momento y no consiguen tirar, ¿vale? Esto, confiar en esto para un jugador es creer mucho en las locuras que a veces les decimos a los jugadores, ¿vale? Lo normal en esta situación sería que Iker aquí mirara el balón, perdiera un segundo, el balón le sobrepasara y nos tiraran de 3. Él no mira el balón, llega, tapa el tiro y te da un partido. Vale. Vale, ¿alguna cosita más que queráis comentar? Nada, perfecto. Bien, tengo otro pequeño vídeo que me gustaría ver antes de que se me acabe la sesión esta, la primera sesión. A ver. Vale, lo que hablábamos de... Epa, perdón. Si no me ves, voy como filosofía, ¿de acuerdo? Siempre que haya un jugador que ataque una posición de bote y me esté dando la espalda, voy al trap. Por ejemplo, recepción de Milenkovic, respondemos 1 contra 1, nos tiramos a este trap. Cuando se gira, pérdida, contraataque. Balón interior, finto. Cuando se gira, me tiro, no lo dejo salir, robo. Una vez más. Fijaros en esta situación que no la hemos comentado porque no hemos hablado mucho sobre el bloqueo directo, pero quiero que veáis cómo ellos, como Granada en este caso, quiere jugar bloqueo directo en transición, ¿sí? Y el trabajo que hace David Iriarte para evitar que De la Tibudier ponga este bloqueo en condiciones, ¿vale? Ya estamos trabajando, entorpeciendo, no permitiendo una situación de ventaja para el bloqueo directo, ¿sí? Balón interior, bota línea de fondo, nos tiramos al trap, rotamos, estoy aquí, en este caso Dani ha podido recuperar a su par, lo normal hubiera sido que cada uno hubiera terminado la ayuda aquí y hubiéramos rotado al lado débil. Fijaros cómo, tras haber hecho un trap interior, hemos conseguido recuperar 1 contra 1, estamos en línea de pase y estamos cerrando las situaciones del lado débil. Balón interior de nuevo, me vuelvo a tirar, falta en este caso, pero es una buena defensa. Una vez más, Borja responde el 1 contra 1 y fijaros cómo Emilio... Este jugador nos amenaza en el ataque de Burgos. ¿Sí? Fijaros en que se ha quedado después de sacar en 12 metros y aquí hay una penetración. Borja responde fantástico, línea de fondo, antes de que entre en pintura. Si en el caso de que entre en pintura, lo que hacemos es permitirle circular por línea de fondo. ¿De acuerdo? En vez de ponernos delante para que tenga una situación de spin sencilla y finalizar la bandeja, permitimos ir por línea de fondo. Si lo hacemos fuera de pintura, como en este caso Borja,
jugador de arriba se tira al trap y Joseba, en este caso, preparado entre dos jugadores. Recuperación y contraataque. Bien, fijaros que Iriarte en este caso está cansado, muestra cansancio, recibe, y en esta situación de Cobos no está viendo a Iker y Iker decide tirarse. Apretar, 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 desajustar. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que a falta de 8 segundos o 6 segundos, Granada haya perdido una situación de ventaja. Luego nos sacan el tiro, pero han perdido una situación de ventaja. ¿Vale? ¿Alguna cosita para preguntar? Se va a cerrar la sesión en un minuto, así que lo mismo lo cierro ya y abro una nueva. Y así cualquier pregunta que tengáis me hacéis a la vuelta, ¿de acuerdo? Venga. Vale. Bueno, chicos, hemos visto esa primera parte de la sesión de hoy. ¿Alguna cosita que queráis revisar de nuevo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos hayamos podido dejar en el tintero? Tú hablas de tirarte siempre que no me miren. Bueno, no suelo ser tan rotundo de decir siempre. Pero Vale. sí, yo me tiro Entonces, cuando me miran. Entonces la ayuda siempre viene del max próximo de balón. Cuando tú te tiras a un trap porque no te están viendo, evidentemente tienes que estar en primera línea de pase. O sea, cuando hablamos de tirarme cuando no me ven, las dos condiciones que nosotros ponemos son que tienes que estar en primera línea de pase, es decir, no puedes venir desde el lado débil a tirarte a una situación porque sí, es imposible de ajustar después. Y segunda, y muy importante, no nos lo hacemos cuando va al medio, ¿vale? O sea, tiene que ser en una situación siempre o que vaya hacia línea de fondo o que vaya hacia línea de banda, que nos permita intentar trapearlo contra las líneas de fuera. Si vas al centro, independientemente de que intentes trapear, pues es muy probable que un paso atrás le permita pues bueno, soltar ese balón y dejarte en desventaja, ¿no? En el caso de que esté muy cerca de media pista, a mí en el centro no me gusta. Independientemente de que te vea o no te vea, en el centro es mucho más fácil salir. Entonces, siempre lo que vendemos es, primero, estar en primera línea de pase y, segundo, ya sea una situación de penetración hacia banda o ya sea una situación de penetración hacia línea. Vale. ¿Más? Miquel, si haces un close-out después de ayudar en 45 y vas hacia fondos, Sí. ¿la recuperación es ofreciendo todo el rato fondo o intentas después de tapar línea de pase ponerte delante? Vale, la primera situación de llegar es tapar el pase de vuelta en esquinas y empujar a línea de fondo, ¿vale? Luego depende mucho de si llego rápido o llego lento. Es decir, si el jugador recibe y yo ya estoy, entonces invito totalmente a jugar línea de fondo, ¿vale? Pero si el jugador recibe y estoy lejos y tengo que hacer un trabajo muy, muy largo, es muy probable que ese jugador directamente ataque línea de fondo. Y si ataca línea de fondo y yo voy al close-out tapando línea de pase, estoy muerto. Entonces, sí que hay, si voy muy tarde, me tiro a línea de fondo para intentar ya tapar esa penetración y que alguien se pueda tirar al trap desde arriba. Pero como norma principal es llegar muy rápido, tapando el pase de vuelta y ofreciendo línea de fondo. Una vez que estás paralelo a línea de fondo, pues sí que puedes intentar tapar una diagonal, ¿no? Pero como norma principal ofrezco línea de fondo, sí. Ok. Bien. Vale. A veces estas cosas, el otro día estaba pensando, igual, esto es uno de las diapositivas que hice ayer por la noche y que no tenéis, ¿vale? Estuve pensando un poco en cómo podríamos intentar echaros una mano para trabajar este tipo de normas principales y, bueno, pues un poco venderos cómo trabajamos nosotros un poco nuestros básicos defensivos, ¿vale? Pues, tanto respuestas de 1 contra 1, como situaciones de close-out, situaciones de primeras ayudas, ocupación de espacios del lado débil, ¿vale?
Lo que hablamos de shell drills, bueno, pues el shell drill es un ejercicio que se utiliza muchísimo en ligas universitarias, sobre todo en ejercicios de activación, en inicios de entrenamiento. Bueno, son ejercicios sobre todo de posiciones y ejercicios para trabajar lo que decíamos de nuestras normas básicas defensivas, ¿vale? Uno que nosotros utilizamos mucho es el 4 esquinas con 3 defensores, ¿vale? En este 4 esquinas con 3 defensores que tenéis pintado aquí, lo que buscamos es que se den una serie de pases mínimos que nosotros tenemos que procurar defender, ¿vale? Con nuestras normas y nuestra ideología defensiva principal, que es que el hombre con balón tiene que estar siempre defendido, que las primeras líneas de pase tienen que estar defendidas y que cuando estoy entre dos tengo que ocupar posiciones de control, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ponemos el balón en una de las posiciones y empezamos con una cuenta de 5, 6, 7 pases. Y los 3 defensores tienen que tapar. Entonces, un primer pase aquí en cabecera, donde fintamos, intentamos tapar línea de pase, llegamos a recuperar este primer close-out. Recordad la norma siempre de cerrar para volver a abrir y el lado contrario llega a posiciones de control en el codo. Esto, una vez que das 2, 3 pases, lo que ocurre es que este jugador 3 está siempre entre 2 y 3, este jugador 4 está siempre entre 1 y 4 y el jugador 2 está entre 1 y 2. ¿Qué ocurre? Que cuando das 2, 3 pases, los esfuerzos son muy grandes y es posible que a una de las esquinas no lleguemos, ¿no? Entonces, invitamos a que este jugador, cuando este balón vuela de primeras, pueda cantar cambio, ¿sí? Y meterse mucho en interior para que este, en vez de fintar y llegar a esquina, pueda llegar a esquina completa aquí y podamos rotar, ¿vale? Este ejercicio os puede también servir para trabajar de situaciones defensivas de zona 2-3, ¿vale? Y la variante que, bueno, y después de dar ese número de pases que hayamos definido, pues bueno, podemos jugar 4 contra 3 libre o incluso podemos hacer un tiro y hacer una situación de balance defensivo y rebote y trabajo de rebote defensivo, o incluso enlazarlo con una situación del que tira, ataca con los 3 defensores y jugar una situación de salida al contraataque toda la pista en 4 contra 3. El consejo que os doy es que no intentéis hacer todo porque sí, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicios son ejercicios de puro detalle, no solo de trabajo, aunque es verdad que este en concreto tiene un esfuerzo físico muy grande. Son ejercicios de puro detalle, es decir, tenéis que estar muy centrados en trabajar en que estemos en la posición adecuada, en que la defensa se desplace en el momento adecuado, en que intentemos tapar el siguiente pase, en la posición de los pies a la hora de recuperar en un close-out. Ese es el trabajo importante en este tipo de shell drills. Lo de después ampliarlo para jugar un 4 contra 3 en estático, un 4 contra 3 en transición o el trabajo de rebote defensivo y balance defensivo que queráis hacer, eso tiene que ser un extra que os permita pues, dar un siguiente paso, pero centraros un poco en lo importante. Y luego la variante sencilla de en vez de colocar un 4 esquinas, colocar un 1-2-1 con el último jugador en pintura y hacer la misma situación de rotación de pases, ¿vale? El ejercicio es el mismo, simplemente que podéis colocar los atacantes en las posiciones que vosotros queráis. Este os sirve para 2-3 y este os puede servir para 3-2 o incluso para 1-3-1, ¿vale? Evidentemente, para lo que os sirve es para defensa individual. Bien. Otro trabajo sencillo de shell drills que se puede hacer incluso en ruedas de tiro es tener 3 atacantes, ¿vale? 2 en cabecera y 1 en esquinas y 2 defensores, ¿de acuerdo? En la que nosotros vendamos una primera penetración aquí y hagamos una finta y un regreso y una finta y un regreso. Recordad que lo que hablamos siempre es de estar en la posición adecuada, ¿vale? La finta aquí es prácticamente solo de manos. Finto al bote, tapo línea de pase y corro en línea de pase para la recuperación. Y aquí lo mismo, estoy en una buena posición, cuando el balón vuela yo subo un paso más, cuando este recibe, finto, tapo y corro esquinas, ¿vale? ¿Cómo podemos continuar esta situación? Aquí hacemos un tiro, estos 2 jugadores trabajan rebote defensivo y lo dejamos fuera. Incluso podemos dejarlo solo como una situación de tiro en la que podemos rotar juego, tiro y me voy a defender y uno de los 2 defensores se va fuera. ¿Vale? Rotamos sencillo y podemos utilizarlo como un ejercicio de activación en inicio de entrenamiento que no requiera un esfuerzo muy grande de los 2 defensores, pero sí requiera un rigor en las posiciones defensivas, ¿vale? Ejercicio variante de este mismo ejercicio, que cuando 2 reciban,
puede hacer una penetración en la que nosotros hagamos cambio de next, ¿de acuerdo? El último jugador en el último momento se tira la ayuda, canta el switch y el jugador que ha hecho finta y recuperación llega hasta la esquina. ¿Cómo podemos terminar este ejercicio? Jugando un sencillo 2 contra 2, jugando un 1 contra 1 y rebote defensivo, o simplemente penetración y finalización, y podemos incluso meter una situación de técnica individual que nos permita hacer pues, trabajo de Eurostep, trabajo de paso cero, trabajo de diferentes tipos de finalizaciones aquí, con la defensa simplemente haciendo sombras, ¿vale? Y la última variante de este mismo ejercicio, que es hacer toda la rotación defensiva, meter este balón en esquinas, y esto es lo que me preguntabais antes, ¿de acuerdo? Cuando yo llego a esta situación de close-out, yo invito fondo, pero mi trabajo, evidentemente, cuando estoy llegando, es intentar parar el 1 contra 1. Si soy capaz de parar el 1 contra 1 fuera de pintura, el que ha hecho la recuperación aquí se tira al trap, ¿de acuerdo? Si no soy capaz de parar antes de que llegue a la pintura, simplemente empujo línea de fondo y no le permito entrar a pintura y podemos terminar esta acción bajando al 1 aquí para tirar y finalizar en un ejercicio de rebote defensivo, ¿de acuerdo? ¿Hemos entendido los dos ejercicios? Creo que tengo alguno más. Vale. Lo mismo, en rueda de tiro y trabajo de close-out, ¿de acuerdo? Situación de ayuda completa con último jugador. Hacemos una penetración por banda, línea de fondo, en el que último jugador hace ayuda completa y en este caso situación de 2, que era next, pasa a ser situación de control y ocupa codo, ¿de acuerdo? En esta situación de ocupar codo, este jugador mete balón en 45, o perdón, mete balón en esquina y el jugador de 2 baja aquí a tapar el siguiente pase. Metemos este pase y el jugador que ha hecho la primera ayuda, que es 3, hace esta recuperación para respuesta de 1 contra 1. Podemos simplemente dejar en tiro y box out o podemos llegar aquí y hacer ese trabajo de close out y jugar un 1 contra 1. El 1 contra 1 puede ser puro, libre, o incluso podemos trabajar a que este llega de aquí y evita el siguiente pase de inversión, por lo que hacemos un bote aquí para trabajar poner el pecho y a partir de ahí dejar en sombras para hacer un trabajo de finalizaciones de técnica individual. Y este lado contrario es lo mismo, pero la rotación de pases es contraria, ¿de acuerdo? En vez de meter el primer pase a esquinas, metemos el primer pase a cabecera, el segundo pase a esquinas. Recordad que cuando hablábamos de nuestras normas de ataque, cuando hay una penetración por línea de fondo, este jugador sigue la línea del círculo y arrastra estos 2 pasos al jugador de esquinas. Por lo que esta recepción no es en esquinas, sino un poco más arriba, ¿vale? Metemos este pase aquí, intentamos tapar el close-out aquí con esta línea de pase y llegamos al close-out defensivo en esquinas. Lo mismo, cómo queráis terminar esta acción, bueno, pues es decisión vuestra de si queréis simplemente una acción de tiro o si queréis enlazarlo con un 2 contra 2 o con un 1 contra 1 puro. Y por último, reacciones ante juego sin balón en lado débil, ¿vale? Esto es muy importante. Cuando nosotros jugamos esta situación de next tan descarada, tenemos 2 riesgos. Una, que el jugador 2 corte y la otra, que el jugador 3 corte. Bien, recordad que 1 puede hacer esta situación porque sabe que tiene espalda protegida. Entonces aquí entra el concepto de comunicación. Si 2 corta, nosotros cantamos corte y el corte siempre implica un cambio. Es decir, 2 recoge a 2 y 1 correría a esquinas para defender a esta situación. ¿Cuándo corre 1 a esquinas? En el momento en el que 2 canta corte. Se olvida de esto y corremos a esquinas y abandonamos la situación de next. Recordad siempre que intentamos recuperar por línea de pase. Y cuando el corte es el del último jugador, recordad que 2 es responsable de su espalda y de la espalda de 1. Entonces, si 3 corta, 2 cierra y comunica vacío. ¿Por qué comunicamos con 2 palabras diferentes? Pues es muy sencillo. Corte implica un cambio de jugadores, ¿vale? Y los jugadores tienen que saber que cuando oyen corte, ellos no tienen que buscar a su par, sino a otro. Otro, ¿quién? El jugador que esté liberado en esquina contraria. Vacío no implica un cambio de asignación. Yo tengo que seguir buscando a mi par, a mi jugador, al que yo defendía. Entonces, es una forma de que el jugador reacciona a ese impulso de escuchar una palabra clave defensiva y sepa qué es lo que tiene que encontrar en el lado débil, ¿de acuerdo?
¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces cuando tú cantas corte, este jugador se gira y ve a su par ya cortando. Y suele tender a ir a recuperar a su par. Se genera este 2 contra 1 y en el skip pass nadie llega a la recuperación. Entonces, marcamos esas dos diferentes, esos dos diferentes nombres para tener esa idea lo más automatizada posible. ¿Cómo podemos continuar esta situación? Pues esta es una situación de 3x2, por lo que podemos incluso hacer un tiro y jugar una situación de rebote ofensivo más situación corta, en la que podemos trabajar situaciones de últimos segundos en 5x0 o directamente una situación de rebote defensivo y salida al contraataque. Y en contraataque pues podéis jugar una situación de 5x0 libre o incluso hacer un 3 contra 2 en superioridades. ¿Ok? ¿Alguna cosa? Vale. Bien, pues lo último. Comunicación. Vale. Hablar en defensa es fundamental. ¿Por qué hablar en defensa es fundamental? Bueno, antes de nada, lo más importante, hablar en defensa es fundamental porque nos va a permitir que todo el mundo sepamos en qué situación estamos, qué posiciones están defendidas, qué está ocurriendo en el ataque. La comunicación es fundamental. Por eso siempre decimos que la defensa tiene que ser lo más vocal posible. ¿Quiénes son los jugadores claves en la comunicación? Pues igual que en ataque el jugador clave es el que está en cabecera porque es el que ve lo que ocurre en el campo, en defensa el jugador clave es siempre el que está en las esquinas, sobre todo el que está en esquina contraria, porque es el jugador que va a ver todo lo que está ocurriendo en el campo. Es el jugador que tiene que ser el más vocal y tiene que ser el jugador capaz de comunicar y de transmitir a sus compañeros lo que está ocurriendo. Como esto no lo podemos seleccionar, pues bueno, tampoco tenemos mucho margen para intentar colocar en esas esquinas a alguien que nos pueda comunicar mucho. Pero eso sí lo podemos hacer en una situación de zona. Y ser conscientes de que los jugadores que están defendiendo en esquinas tienen que ser jugadores que tengan mucha capacidad de transmitir y de hablar y de entender lo que está ocurriendo en el campo. Y luego, esto es muy importante, ¿vale? Este año hemos tenido un ejemplo muy claro de esto. En defensa no hay que hablar por hablar. No se trata de estar constantemente hablando sin decir nada. No somos animadores. Es cierto que toda información es buena y que todo lo que sea empujar y trabajar en la misma línea es positivo. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Sí. Ah, vale. Y todo lo que sea comunicar es positivo, pero recordad que no vale solo con hablar por hablar, ¿vale? Para eso, lo que necesitamos afianzar y fijar con nuestros jugadores es una serie de palabras clave, ¿vale? Palabras clave. Palabras clave que definan normas. Por ejemplo, cómo vamos a defender un bloqueo directo o cómo vamos a reaccionar a una situación de bloqueo directo o a una situación de bloqueo indirecto. Cualquier tipo de bloqueo indirecto, ya sean cross screens, ya sean shuffles, ya sean pin downs. Luego hablaremos un poco de esto. Palabras clave que definan zonas, ya sea para salidas de tiradores, ya sean para posiciones ocupadas, cuando hablamos de comunicar next, sobre todo cuando hablamos de comunicar last. Eso define qué zonas defensivas están ocupadas o qué zonas defensivas nuestras y ofensivas van a querer ocupar, ¿vale? Evidentemente, palabras que definan cambios estratégicos, ¿vale? Pues que en los últimos segundos vamos a cambiar en todo. Pues necesitamos una palabra que defina eso. Que en el segundo pase vamos a pasar de defender zona a defender individual, de defender individual a defender zona. Que cuando el balón llega a esquinas y estamos en una 32, siempre que el balón llega a esquina vamos a pasar a 23. O que cuando estamos en individual, siempre que el balón llegue a poste bajo, vamos a pasar a defensa 23. Bueno, todo eso necesita de una serie de palabras clave, ¿vale? Y luego alguna otra palabra importante para situaciones de alarma. ¿Qué definimos como situaciones de alarma? Una situación de desventaja pura en el 1 contra 1, ya sea porque me he caído o me han desbordado, ya sea porque se ha producido un mismatch exterior o ya sea porque se ha producido un mismatch interior, ¿de acuerdo? Fijar palabras para que todo el mundo sepa en qué situación defensiva estamos. Y luego, no tiene que hablar todo el mundo, ¿de acuerdo? Tenemos que definir en algunas situaciones, por lo menos, muy claramente quién es el que comunica esa palabra clave y quiénes son
los que rebotan esa comunicación, ¿vale? El concepto de eco, ¿vale? Y luego, muy importante, ¿cuándo comunica? ¿De acuerdo? Esto ocurre muchas veces en situaciones de bloqueo directo donde queremos pasar por debajo, ya sea de terceros o de cuartos, ¿no? Que muchas veces llega el grande, comunica lejos o comunica under o comunica push y resulta que todavía el bloqueo no se ha producido y el bloqueador ya está trabajando para bajarte el bloqueo, para cambiarte el ángulo. Bueno, pues el hecho de comunicar en el último segundo, de anticipar la comunicación en según qué casos, pues es muy importante, ¿vale? Y después de esto, pues vamos a hablar de una serie de ejemplos de comunicación que nosotros usamos mucho o que por lo menos intentamos usar mucho, ¿vale? Vale. Por ejemplo, concepto 1, normativa de zonas. Bien, una situación de rombo para salida a tiradores, una situación de stagger para salida a tiradores, cualquier situación en la que haya una salida de dentro hacia afuera, nosotros marcamos el lado del banquillo y el lado de la afición, ¿vale? Todo lo que se produzca hacia el lado del banquillo lo cantamos como posición 1. Todo lo que se produzca hacia el lado de la afición lo marcamos como posición 2 y todo lo que se produzca hacia el centro lo marcamos como posición 3. ¿Para qué nos sirve esto? Bien, ¿para qué nos sirve y quién necesita comunicar? Necesitamos una comunicación fluida entre el defensor de quien va a salir y el defensor de balón. ¿Para qué? En cuanto este jugador identifica que su par va a salir a zona 1, canta 1. No muy lejos de la situación de recepción, sino cuando esté cerca de llegar a la situación de recepción. ¿Para qué? Para que en ese momento nuestro jugador defensor del hombre con balón tenga dos opciones. Opción 1, en cuanto oiga 1, saltar a la línea de pase y entorpecer el timing de recepción. O opción 2, en cuanto oye 1, renunciar a la defensa de su par y meterse en la situación de recepción, de forma que este jugador gane ese medio segundo y podamos recuperar lo antes posible y evitar esa situación de tiro, incluso esa situación de rizo para penetrar central, ¿de acuerdo? Eso que hemos hablado de elegir entre o atacar la línea de pase o atacar la posición de recepción, lo solemos analizar por scouting, ¿vale? En función de cuánto de bueno o cuánto de amenaza en el tiro sea este jugador y cuánto de amenaza en la penetración sea este jugador. Más palabras que utilizamos. Bien, utilizamos la palabra bloqueo cuando se produce una situación de bloqueo indirecto, ya sea un pin down o un stagger, con salida hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que el defensor de 2, en este caso, tiene que comunicar 3 para saber que su par va a situación central. Y el defensor de 5 tiene que comunicar bloqueo para que 2 sepa que va a recibir una situación de bloqueo indirecto y que ese bloqueo indirecto se va a producir hacia afuera. ¿De acuerdo? Parece como que estamos siempre involucrando a este jugador, a estos dos jugadores, a los dos jugadores que toman parte del bloqueo, pero en realidad es muy importante que el jugador que defiende al hombre con balón escuche esa comunicación. ¿Para qué? Para que en el momento en el que oiga esa comunicación, él pueda apretar un poco la línea de pase, él pueda presionar al hombre con balón y entorpecer esa situación de timing y conseguir que la recepción sea o evitada o lo más lejos posible. Bien, utilizamos la palabra pasa para todos los bloqueos que se producen hacia el aro. Es decir, una situación de shuffle, un backscreen, en el que la recepción se produzca o sea, que el corte se produzca desde fuera hacia el aro. Y utilizamos pasa para que este jugador sepa que va a recibir ese bloqueo y lo pueda enviar por encima del bloqueo. Pero bueno, esa es una norma defensiva nuestra en la que no vamos a entrar porque no tenemos mucho tiempo para hablar de ello. Pero bueno, podemos dejarlo para la semana que viene. Para que este jugador sepa eso y sobre todo para que este jugador pueda apretar la línea de pase, apretar el balón medio segundo, un segundo y ganar ese pequeño espacio de tiempo para recuperar la defensa interior. Hemos hablado de que utilizamos la palabra corte cuando se produce un corte desde 45 grados y implica un cambio de designaciones entre exteriores en este caso, pero bueno, de cualquier defensor
que esté en situación de esquina, defiende el corte y este jugador recupera su par. Utilizamos la palabra vacío para la misma situación, pero con el corte desde línea de fondo, ¿vale? Recuperamos en línea de fondo y este jugador recupera su par en línea de 3. Estas dos palabras son claves para, sobre todo en situaciones de bloqueo directo, se produce mucho. En bloqueo directo es fundamental definir en qué lado hay dos jugadores y en qué lado hay solo un jugador, ¿de acuerdo? Sobre todo en este tipo de bloqueos semilaterales. Entonces, este tipo de cortes que se producen en muchas ocasiones es muy importante que los tengamos claros porque de esa forma definimos el lado de 2 en defensa y el lado de 1 en defensa. Vale, más ejemplos. Bueno, el next y el switch que hablamos el otro día, ¿de acuerdo? Hablamos de que cuando cantamos next es porque nosotros vamos a cambiar con el siguiente jugador. Cambio automático y recordad que siempre se producía con dos condicionantes. El primer condicionante, que este jugador estuviera totalmente rebasado, es decir, estuviera viendo su espalda y no trabajando hombro con hombro. Y la segunda, que este jugador pudiera aparecer en el último momento, ¿de acuerdo? De forma que aparecer aquí nos permitiera llegar aquí y hacer estas dos fintas largas. Y lo mismo cuando jugamos con next corner, ¿de acuerdo? Hay una penetración, las mismas dos normas, jugador completamente superado, último momento, nos metemos aquí y este viene a esquinas. Next o switch, que implica un cambio automático y recordad, la comunicación tiene que venir siempre por el jugador que recoge. Es decir, en este caso sería 1 quien lo canta y 3 quien lo canta. Esto hay que matizarlo un poco. ¿Por qué? Porque si esta situación, imaginaros que 2 viene de haberse resbalado, de haberse trastabillado y hay una penetración. 2 puede cantar si podemos anticipar, ¿vale? De forma que este se meta con tiempo a la línea de penetración. El riesgo que implica que este jugador cante el next es que si este se mete muy pronto, aquí vamos a llegar muy tarde. Por eso es muy importante que la comunicación sea en el último momento. Y por eso priorizamos que la comunicación sea de este jugador. ¿Qué ocurre si este jugador está preparado para marcharse y este canta next? Que este jugador es imposible que se meta en línea de pase. Si no se puede meter en línea de pase y este viene a esquinas, dejamos totalmente liberada la penetración y condicionamos mucho la situación de rotación. Entonces, siempre este es el jugador máximo responsable para cantar ese cambio, ¿vale? Independientemente de que a veces estamos obligados a que el jugador que ha perdido a su par, pues bueno, tenga que dar esa comunicación. Y la comunicación de estoy aquí, que a mí me parece muy importante porque implica una comunicación muy cohesiva, implica que todo el mundo sepa que estamos en una situación de trabajo colectivo. Lo que tenéis que tener claro es que el estoy aquí nunca implica un cambio. Es simplemente para saber que estamos colapsando una posición entre 2, arrastrar a este último jugador de last para que este estoy aquí implique la subida de este jugador y nos podamos retroalimentar. Del mismo modo que en este caso muchas veces nosotros cantamos last para que este jugador sepa que tiene la espalda cubierta y podamos sobremarcar la penetración y sobrecolapsar esta penetración, ¿vale? Recordad que cuando hablamos de estoy aquí o hablamos de last, nunca implica un cambio. Simplemente es una transmisión de información en el campo. Bien, más normas de comunicación que nosotros utilizamos. Bien. Utilizamos colores y números para nuestras defensas principales de bloqueo directo, ¿vale? Colores para los ángulos y para las ayudas defensivas del bloqueador, es decir, a qué altura vamos a salir, si vamos a salir en horizontal, si va a ser un show, si va a ser un flash agresivo, si va a ser un flat, si vamos a hacer un ice screen y vamos a negar el bloqueo. Para eso utilizamos colores, ¿de acuerdo? Y utilizamos números para marcar la profundidad, ¿vale? Si hacemos un red 1 o un red 1, el show va a ser corto. Si hacemos un red 2, el show va a ser más largo, ¿de acuerdo? Después tenemos palabras clave. Por ejemplo, defiende. Lo comunica el defensor del que bloquea y es para alertar al defensor de balón de que se va a producir un bloqueo directo. Yo sé que la mayoría de vosotros utilizáis también el lado de bloqueo,
¿vale? La mayoría de la gente canta izquierda o canta derecha para indicar el lado de bloqueo. A mí no me gusta mucho, porque generalmente el defensor que escucha izquierda o derecha comete el error de mirar o comete el error de negar. Impulsivamente da ese paso adelante para intentar pasar el bloqueo y ocurre y suele derivar en una situación que es muy peligrosa, que es la de que me ataquen el lado débil. Si me atacan el lado débil, no, perdón, el lado abierto. Si me atacan el lado abierto en una situación de bloqueo directo, estoy muerto. Es una situación súper complicada de defender porque las ayudas son larguísimas. Entonces, por eso no me suele gustar cantar derecha e izquierda para no inducir al error al defensor del balón. Switch para cambios automáticos. Under o push para pasar de tercero o para pasar de último, ¿de acuerdo? Esta información sí que es muy importante que sea en el último momento y evidentemente tiene que ser el jugador que defiende el bloqueo. ¿Sí? Situación de lejos, cuando el bloqueo es muy alto, ¿vale? Generalmente situaciones de bloqueo sin transición. No sé quién tiene el micro abierto. Es decir, que no puedes hacer un triple empate sin partidos que no estamos jugando. Claro, yo por eso ya te digo, en tu caso no había mirado, pero en ¿Cómo líneas podemos cerrar el micro? o sea, nosotros como las hallé, aparte que a mí me parecía más justo, fue la parte del tema de Luis de Liga Vasca o luego de Liga Avísame Vasca. por el chat, Miquel, avísame por el chat. Vamos, es que me parece lo más normal, vamos. No pueden Es que dejar no sé quién es. Aymar. O aceptan los resultados. Aymar Herrán. O no, es que no Puede pueden. silenciar, O sea, ¿eh? en ese caso no Ya, podría es que haber estoy descensos. buscando la opción de Solo silenciar. tendría que haber ascensos. Es que ¿Podéis escribirle por el chat, por favor? Miquel, en participantes te metes y le puedes silenciar, creo. Si te metes Ya, dentro estoy en de ello, estaba buscando a él, ya participantes... está, ya está. Lo estaba buscando a él, nada más, ya está. Vale, listo, perfecto, merci. Vale, lo que hablábamos, perdón, lejos, muchas veces en situaciones de bloqueo directo muy alto que se suelen producir generalmente en situaciones de transición y que lo que a nosotros nos indica es que renunciamos totalmente a la defensa de balón y corremos hasta línea de 3, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es un poco lo que a nosotros nos marca esta situación defensiva. También se suele hacer este tipo de bloqueos tan altos con jugadores muy rápidos con el balón, ¿de acuerdo? Que necesitan una ventaja mínima para atacar el aro desde una situación muy alta y que son muy difíciles de recuperar, ¿vale? Y hablamos de situación de double o doble cuando vamos a trapear a la salida del bloqueo directo. Y luego, esto no va aquí, pero bueno, para que veáis que la comunicación se puede utilizar en muchos sentidos, utilizamos también colores para, en ataque, definir el tipo de contacto que vamos a utilizar en el bloqueo. Es decir, si va a ser un slip de bloqueo, si va a ser un bloqueo real, si va a ser tocar y marchar, o incluso también la profundidad del rol, ¿vale? Marcamos otro color para cuando queremos jugar una situación de short roll o de roll corto y estamos preparados para ello, ¿vale? Estas cosas, esta información la tenemos nosotros en el equipo, pero en realidad luego suele ser una situación en la que marcamos por scouting. No se suele cambiar en el mismo juego a lo que estamos haciendo, pero quizás sí en una situación de tiempo muerto, pues es mucho más fácil decir que vamos a hacer yellow para poder jugar una situación de short roll y que todo el mundo lo entienda a la primera y ahorrar un poco en ese tiempo de información que necesitamos para transmitir a los jugadores en los tiempos muertos o en la charla de descanso. Vale, pues por mi parte, como os decía, en cuanto a la defensa, en general y la construcción de la defensa ya estaría. Y luego, pues bueno, tenemos todas estas situaciones que podríamos analizar y que, pues bueno, no hemos hablado mucho, pero si queréis comentar alguna cosita, lo podemos hacer ahora. Y luego, pues os dejo abierta la opción de proponer alguna cosa para hacer
alguna charla la semana que viene de lo que más os apetezca, ¿vale? He recibido peticiones de gente que le gustaría que habláramos más concretamente sobre el bloqueo directo, ¿vale? Yo encantado, porque a mí el bloqueo directo me encanta, tanto ofensiva como defensivamente, y podríamos estar hablando horas. El problema del bloqueo directo es que me parece un arma que se utiliza demasiado a la ligera y demasiado temprano en la formación de los jugadores. Y ocurre que generalmente estamos utilizando situaciones de bloqueo directo cuando todavía no tenemos jugadores capaces de tener esas capacidades para hacer las lecturas apropiadas de lo que está ocurriendo en el bloqueo directo. Pero bueno, que si queréis, a mí encantado de preparar algo para la semana que viene y charlar sobre ángulos, sobre situaciones previas, sobre lecturas a posteriori, bueno, de lo que os apetezca, que podamos hacer lo más visual posible y que no... Porque al final este tipo de cosas en pista se ven muy bien y se entienden muy claro, pero aquí, pues bueno, tendré que buscar algunos clips, pero bueno, creo que tengo algunos identificados y podrían ayudar. Miquel. Bota. Oye, una preguntilla. Mira, nosotros este año teníamos una formación en diamante, cuando comenzamos el ataque. El que está en punta arriba cortaba con un flare hacia esquina y el que está abajo cortaba con un bloqueo en directo hacia 45 grados. ¿Cómo comunicaríais vosotros eso en defensa? ¿Me repites, porfa? Espera, ¿eh? Sí. Vamos a pintarla y así sabemos todos de lo que estamos hablando. Espera, ¿eh? Sí, sí. Vale, tenemos el rombo. ¿Y me has dicho, perdona? Sí, 5 bloquea en flare a 3. Sí. 5 bloquea Y aquí. 2. Nos vamos. Eso es. Y 2 sale a 45 grados un bloqueo de 4. Aquí. Vale. Teníamos 2 tiradores parecidos en estadística. Vamos. Claro, es que esto se produce al mismo tiempo. Sí. Claro, esto evidentemente no podemos doblar de trabajo al 1. Nosotros aquí, desde luego, tendríamos una primera comunicación que sería de 5, que cantaría bloqueo, de forma que este jugador se está alejando hacia línea de 3, por lo que cantaría bloqueo. Y esto sí que estaría en responsabilidad de 5 y 3, porque generalmente en situaciones donde el jugador que recibe se aleja del balón, no ponemos tanto empeño a la hora de presionar la línea de pase, ¿de acuerdo? Si entendemos que si se está alejando no es prioritario. Y luego es el defensor de 2 el que marca el lado 2, ¿de acuerdo? Entonces, al marcar 2 el lado 2, esa es la información. Lado 2, suponiendo que aquí esté la afición, ¿de acuerdo? Lo que marcaría prioritariamente es que 2 marca 2, este podría cantar una situación de bloqueo, pero lo que prevalece para el trabajo de 1 sería la situación de cantar 2. En realidad se tendrían que dar las 3 comunicaciones, ¿vale? El bloqueo de 5, el bloqueo de 4 y el 2 de 2, que nos permita, sobre todo, estar preparado para la defensa del flare, tal y como la tengamos estipulada, y estar preparado para la defensa de salida, ¿vale? Nosotros incluso para muy buenos tiradores aquí marcamos si corto o sigo, ¿vale? Porque de esa forma, si yo canto 2 corto y mi defensor se va a meter aquí, ¿sí? Si yo canto 2 corto, lo que buscamos aquí perdón, es presionar el balón. Y si yo canto 2 sigo y yo voy por detrás, lo que buscamos es ocupar recepción.